Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el aire se espesó alrededor de las 3 de la mañana, como si una pregunta que no te hiciste te hubiera despertado justo en ese momento, no es tu insomnio, es el cielo moviéndose. Estamos a martes 2 de junio y el dato que manda hoy es este. La luna en Capricornio se opone exacto a Mercurio en Cáncer y esa oposición se siente como el parloteo interno que no te deja dormir, el diálogo que no avanza. Pero hay un ancla. El Sol en Géminis hace un sextil exacto a Saturno, y eso es la primera claridad que tendrás desde el mediodía. Hoy el cielo le da a Géminis la herramienta para poner orden donde solo había ruido. Vamos a desarmar este mapa pieza por pieza. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red de conexiones más densa de lo que parece a simple vista. El Sol en Géminis a 11.2 grados no solo hace sextil exacto a Saturno en Aries, esa es la claridad que mencioné, sino que también está en trígono amplio con Plutón retrógrado en Acuario, un diálogo entre el pensamiento rápido y la en esformación profunda que nos pide revisar una creencia que ya no nos sostiene. La luna en Capricornio, en fase menguante gibosa con un 97% de iluminación, no solo se opone a Mercurio, también cuadra a Neptuno en Aries con un orbe de 3.25 grados. Eso significa que la conversación interna que no avanza se mezcla con una niebla emocional. Sabes lo que deberías decir, pero no encuentras las palabras exactas. Mercurio, recién ingresado a Cáncer a 0.7 grados, cuadra a Neptuno, lo que añade confusión a los acuerdos verbales. Hoy, cada frase que firmes mentalmente necesita ser dicha en voz alta para ver si resiste. Venus en Cáncer, en cuadratura, con Saturno, en Aries tensa, el deseo de cuidar con la necesidad de poner límites. Alguien puede pedirte más de lo que puedes dar. Plutón retrógrado nos invita a soltar un control que ejercemos sin darnos cuenta. En 1949, un 2 de junio, Israel comenzó a ser reconocido como Estado, un momento de definición territorial que hoy resuena como metáfora. El cielo te pide que definas dónde terminas tú y empieza el otro. Un consejo concreto: antes del mediodía, escribe una frase que resuma lo que realmente necesitas decir y repítela hasta que suene a verdad. Aries. Saturno en tu signo a 12 grados recibe el sextil exacto del Sol en Géminis. Esa responsabilidad que te echaste encima hace semanas hoy se aligera justo cuando más la necesitabas. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado y eso tensa tu bolsillo. Antes de las 2 de la tarde, revisa ese gasto que sabes que no debiste hacer y corta la fuga. Venus en Cáncer enfrenta a Saturno, así que en el amor no esperes a que el otro adivine. Agarra el teléfono y suelta la frase que te guardaste anoche. Tu energía física está alta pero dispersa. El martes de Marte te pide un gesto concreto, no 20 intentos a medias. Si mueves el cuerpo primero, una caminata de 10 minutos sin pantallas, la cabeza se ordena sola. No hay tiempo para vueltas. El sí que llevas días sin decir tiene ventana hasta el ocaso. Lo que hoy decidas con las 2 manos, mañana ya no pesa. Tauro. Marte en tu signo y Plutón retrógrado en Acuario se tensionan a 5 grados de orbe. Ese proyecto que avanza a empujones te exige soltar la mandíbula para no fracturarte el cuello. Hoy la luna en Capricornio se opone exacta a Mercurio en Cáncer y lo que escuchaste en la conversación de ayer resuena en tu pecho como una campanada que no sabes si callar o seguir. En el amor, Venus en Cáncer cuadra a Saturno en Aries. El deseo de proteger a alguien choca con la necesidad de poner un límite físico, una puerta que cierras con la palma. En lo laboral, el Sol en Géminis sextil a Saturno te da claridad para ordenar papeles sin apuro, pero antes del mediodía apoya la planta de los pies contra el suelo y respira hasta sentir el peso de los talones. Llama a esa persona con la que dejaste una conversación a medias. El silencio de hoy pesa menos si lo compartes. Géminis. El Sol en tu signo sextil exacto a Saturno en Aries. Esa estructura que te daba pereza construir hoy te ofrece el andamio justo para trepar donde tu curiosidad te viene jalando. Mercurio, tu regente, recién entrado en Cáncer y opuesto a la luna en Capricornio. Lo que dices al mediodía puede sonar distinto a lo que sentiste anoche, y está bien, pero revisa el tono antes de soltarlo. En el trabajo, no fuerces acuerdos largos, mejor cierra un intercambio breve, deja la puerta abierta a precisiones mañana.
En el amor, Venus cuadra a Saturno y eso pide un gesto más que una explicación. Comparte el peso de algo práctico, no el análisis del vínculo. Tu energía hoy es de ajuste fino, no de carrera. Un martes regido por Marte, y justo el 2 de junio de 1953 se coronó a Isabel II, un recordatorio de que asumir un rol, aunque te quede grande al inicio, se vuelve tu corona con el tiempo. Antes de las 4, siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y escucha qué ruido interno ya no necesitas amplificar. La claridad no llega hablando, sino callando justo cuando crees que debes responder. Cáncer. Mercurio acaba de entrar en tu signo y se opone exacto a la luna en Capricornio. Esa sensación de querer explicarte algo y que la voz no te salga tiene nombre hoy. Hay una conversación pendiente que llevas días rumiando y el mediodía es el punto exacto donde lo que callaste pesa más que lo que podrías decir. Venus y Júpiter están juntos en Cáncer, así que tu necesidad de cuidar se intensifica, pero ojo, Saturno en Aries te pide que no confundas proteger con cargar lo que no te toca. En el trabajo evita firmar acuerdos hasta después de las 4 de la tarde, porque Neptuno nubla los detalles finos. En el amor, lo que no se dijo ayer hoy pide un gesto mínimo. Pasar la mano por el hombro de alguien sin hablar puede ser más honesto que cualquier palabra. Antes de la cena, siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y siente el peso de tu propio cuerpo sobre la silla. Esa quietud te va a devolver lo que el ruido te quitó. Leo. Con el Sol en Géminis sextil a Saturno en Aries, esa estructura que armaste en silencio las últimas semanas empieza a sostener tu presencia sin que tengas que forzarla. Hoy la luna en Capricornio se opone a Mercurio en Cáncer, justo sobre tus ejes de carrera y hogar. Hay una conversación doméstica que si no inicias antes de las 4 de la tarde, se te enquista en la nuca durante la cena. Venus y Júpiter juntos en tu casa de comunicación te dan el tono justo. No es confrontación, es claridad con calor. En el trabajo, el sextil Sol-Saturno premia lo que construiste sin apuro. Hoy puedes cerrar ese acuerdo o presentación que dejaste madurar. Antes del mediodía, pon en tu agenda 10 minutos para respirar sin pantallas. Tu mente va rápida, pero tu cuerpo pide pausa para no atropellar lo que viene. El martes te pide acción, no urgencia. Brilla desde lo que ya sabes. Virgo. La luna en Capricornio se opone a tu Mercurio regente en Cáncer. Exacta. Esa crítica que te hiciste anoche al cerrar los ojos tiene fecha de vencimiento hoy al mediodía, cuando el nudo se afloja en tu diafragma. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado y sientes el peso en los hombros como si cargaras una deuda que no es tuya. No la asumas. Tu cuerpo te habla con tensión en las manos y el intestino revuelto. Escúchalo antes de editar lo que otros dicen. En el trabajo, el Sol sextil a Saturno te da claridad quirúrgica para cortar lo que ya no suma, sin drama. Antes de las 3 de la tarde, haz una pausa de 3 minutos con las palmas abiertas sobre tu estómago sin juzgar lo que aparece. No es una lista, es un permiso. Marte te empuja a soltar, no a corregir. Hoy refina tu silencio en vez de tu discurso. Libra. Mercurio en Cáncer opone a la luna exacta en Capricornio. Esa conversación que dejaste colgada porque no sabías cómo sostenerla tiene hoy una ventana incómoda pero necesaria para cerrarse. Venus, tu regente, cuadra a Saturno desde tu casa de los afectos y eso se siente como una mano fría sobre un acuerdo que querías que funcionara solo. No va a funcionar solo. Lo que estás evitando decirle a alguien por miedo a romper la armonía es justo lo que necesita ser dicho para que la balanza se reequilibre de verdad, no de mentira. Antes de las 6 de la tarde, busca un momento a solas con esa persona y suelta una frase honesta sin adornos. Marte en Tauro te da resistencia para sostener el silencio después. No necesitas resolverlo todo hoy, solo poner el peso correcto en el platillo que faltaba. Escorpio. La luna en Capricornio opuesta a Mercurio en Cáncer te enfrenta a esa conversación que borraste a las 2 a.m. hace 6 días. El mensaje no enviado te pesa más que cualquier respuesta posible. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado en Acuario, activando tu casa del dinero compartido y las deudas emocionales. Ese gasto que evitas revisar o el favor que no te animas a cobrar tiene un costo energético que hoy se vuelve insostenible. En el trabajo,
El Sol en Géminis sextil a Saturno en Aries te da claridad quirúrgica para cerrar un ciclo pendiente antes del mediodía. Amor, Venus cuadra a Saturno y lo que callaste por miedo a romper el silencio ahora exige una palabra dicha en voz baja, sin ensayo. Antes de las 3 p.m, abre el cajón donde guardas lo no resuelto y saca un solo objeto físico que represente ese pacto roto, sosténlo mientras exhalas 3 veces. No hay renacimiento sin podar lo muerto. Sagitario, Saturno en Aries, desde tu casa de la comunicación forma un sextil exacto con el Sol en Géminis. Esa idea que te parecía demasiado grande o fuera de tiempo hoy encuentra el canal justo para expresarse sin miedo al juicio ajeno. La Luna en Capricornio se opone a Mercurio en Cáncer, activando tu eje de recursos y valores compartidos. Hay un ajuste pendiente sobre dinero o compromisos que no puedes seguir posponiendo con filosofías bonitas. Tu regente Júpiter en Cáncer te pide que expandas tu seguridad desde adentro, no desde lo que otros te devuelven. El Martes marciano empuja a que actúes sin sobreanalizar. Antes de que el sol se ponga, ten esa conversación incómoda sobre un límite que necesitas marcar. No la pienses, solo suéltala. El camino se aclara cuando te mueves, no cuando esperas el mapa perfecto. Capricornio. La luna nueva en tu signo, a menos de medio grado, te despierta con un peso emocional que no es tuyo. Es el eco de cada compromiso que pospusiste el mes pasado. Mercurio desde Cáncer se opone exacto a esa luna, y lo que callaste ayer te reclama respuesta antes del mediodía. No es un drama, es un ajuste estructural. Lo que no cierres hoy se enquista. En el trabajo, Saturno en Aries te pide que definas un límite claro con alguien que cruza tu tiempo. No negocies, señala la línea. Tu energía hoy es de cimentación, no de impulso. Mover un solo ladrillo firme vale más que 10 ideas sueltas. Antes de las 3 de la tarde, busca a esa persona con la que dejaste una conversación colgada y resuélvela en menos de 5 minutos. Sin rodeos, sin excusas. El silencio activo de cerrar un asunto pendiente te devuelve el centro. No construyes castillos en el aire, levantas muros que sostienen. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo desde hace semanas te ha estado mostrando dónde ya no encajas, y hoy, con la luna en Capri, Cornio opuesta exacta a Mercurio en Cáncer, ese desajuste tiene nombre, una conversación que dejaste colgada porque sabías que no ibas a ceder. No es terquedad, es que tu visión ya no cabe en el molde que otros defienden. En el trabajo, el sextil entre el Sol en Géminis y Saturno en Aries te da claridad quirúrgica para redefinir un límite sin pedir permiso. Pero ojo, Venus en Cáncer cuadra a Saturno y eso tensa el lado emocional. Alguien puede interpretar tu distancia como frialdad cuando en realidad estás reorganizando tu estructura interna. Antes de las 5 p.m, haz una pausa de 3 minutos en silencio total, no para meditar, sino para sentir qué parte de ti ya está operando desde el futuro que otros todavía no ven. Tu rareza no es un error de fábrica, es la señal de que llegaste antes. Piscis. Con la luna en Capricornio poniéndose exacta a Mercurio en Cáncer, esa conversación que dejaste colgada ayer te roe el estómago cada vez que revisas el teléfono. Neptuno en Aries sextil a Plutón, retrógrado, presiona desde tu fondo. El patrón de salvarte a ti mismo antes de salvar a otros necesita un gesto concreto. Antes de que el mediodía enmarque tus obligaciones, camina 7 pasos en dirección contraria a tu rutina matutina y respira hasta contar 13. Ese número que pensaste sin razón al despertar era tu propio sistema de alarma. No respondas el mensaje aún, primero coloca la palma de tu mano sobre tu esternón y siente cuánto espacio ocupas tú solo. Cuando sueltes la culpa de no haber dicho lo correcto, el agua se asentará sola. El Sol en Géminis y la luna menguante gibosa te piden que antes de apagar la luz pongas una mano sobre el pecho y sientas el peso exacto de lo que no dijiste hoy. No hace falta que lo resuelvas ahora, solo que lo reconozcas como un bulto en el bolsillo. Mañana, sin tanto ruido, sabrás qué hacer con eso. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.